Queremos entretenerles disfrutando siempre del arte, de las disciplinas artísticas, la danza, el teatro, y en esta ocasión nos vamos a fijar en el arte. Como hicimos ya en las fechas de carnaval, ahora lo vamos a hacer en las fechas de la Pasión, en las fechas de Semana Santa. Vamos a descubrir cómo el arte está tan influenciado e influencia también por la Pasión de Cristo. Por eso están con nosotros dos gestores culturales, como son Marisa Villén, bienvenida de nuevo. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Y David Saborido, bienvenido de nuevo. Igualmente que Marisa, muchísimas gracias. Bueno, como hicimos en Carnaval, ahora vamos a repasar con una selección de obras esa influencia que ha tenido la Pasión de Cristo, esas escenas bíblicas que se han representado durante toda la historia por diferentes artistas. Lo primero, balance general, pero lo primero es sobre todo que ha sido una gran inspiración para muchísimos artistas, porque es como que tiene todos los elementos, la Pasión tiene como todos los elementos de una tragedia clásica, o sea, está perfecta para reflexionar sobre todo lo que nos ocurre, somos nosotros mismos, seamos religiosos o no. ¿No? Yo creo que es la primera reflexión que podíamos hacer. Luego ya pasamos a las obras, ¿no, Marisa? Sí, bueno, como dices tú, tiene todos los elementos para inspirar a los artistas a lo largo de la historia, pero hay que recordar que durante muchos siglos el único tipo de pintura que predominaba era la pintura religiosa. Se pintaba para los conventos, para los monasterios, para la iglesia y por supuesto para los reyes, y lo que se mandaba era pintura religiosa. Así que es normal que, digamos, el capítulo de la Pasión fuera la parte favorita o principal, donde casi todos los pintores, escultores, por qué no decirlo, y hasta orfebres le dedicaban especial atención. Obras además que, además de ser pagadas por iglesias o nobles, también los artistas intentaban o han intentado durante toda la historia como introducir en muchas ocasiones introducir dentro de sus obras, que son religiosas, pero introducir algo más, ¿no? Siempre, bueno, sus trucos de hablar después del pecado o hablar de lo que ellos creían bien o mal de la iglesia. Siempre ha habido esa... Claro, pero siempre con muchísimo cuidadito porque siempre claro, ella lo ha dicho, ¿no? Como género de la pintura religiosa es la que más abunda, ¿no? Una de las que más abunda. Entonces, el que paga es el que manda. Entonces no es baladí que a Miguel Ángel Buonarroti hubo que pegarle, al parecer dice la leyenda eso, ¿no? Hubo que pegarle para hacer la Capilla Sixtina, ¿no? Para pintar aquello. Entonces todo lo hacían y todo se ha hecho de manera con muchísima curiosidad y con muchísimo cuidadito y demás, ¿no? Hay que tener y hoy no, hoy todo se escribe, por ejemplo, la Santa Cena el fresco que pintó Leonardo da Vinci, ¿no? Lo que ha dado sí. La pintura, ¿no? Entonces el código da Vinci, todo esto, ¿no? Entonces todo esto ahora nos da de comer muchísimo, ¿no? Los clásicos siempre sirven de inspiración. Pues si os parece empezamos con esa selección de obras. Vamos a tener pintura y también vamos a tener escultura, incluso una mujer, complicada algunas veces encontrarla. Sobre todo por lo que siempre hemos hablado, ¿no? Cómo se ha ocultado el nombre de las mujeres. Si os parece, empezamos con el Descendimiento de la Cruz, de Roger van der Weyden, un pintor flamenco. Es una de las más antiguas que hemos seleccionado. Quizás sea más influenciado y, de todas formas, la pintura flamenca siempre ha tenido... representa como muy realista este tipo de escenas. El Descendimiento, yo creo, no sé David si tú estás de acuerdo, es una de esas obras icónicas de la historia de la pintura a la cual miran casi todos los pintores, no solamente posterior a Roger van der Weyden, sino pintores modernos que hacen una reinterpretación. Leyendo sobre, bueno, algunos análisis de críticos sobre este cuadro, decían que había sido pintado con un afán escultórico, y cuando uno analiza esa frase, es que si te das cuenta, a veces esa tabla casi parece que está hecha en 3D y que está viendo casi como una escultura de esos cuerpos y esa composición que es casi como una coreografía
de lo que es la crucifixión, pero no es la crucifixión como tal, es el descendimiento de la cruz. Al mismo tiempo, este cuadro, si no me equivoco, David, fue encargado para la capilla de Nuestra Señora de Extramuros de Lovaina. Sí. Luego este cuadro, que fue encargado para esa capilla, digamos que tuvo una especie de viaje histórico porque se hizo con él a un precio altísimo. Una gobernadora, Ana de Hungría, se lo enseñó en un viaje de Felipe II, que se encaprichó con él y años más tarde pudo hacerse con él y pasar a las colecciones reales, porque le pareció pues eso, un cuadro que te impacta, que además no está pintado, tú incidirás en ello, en un lienzo normal, sino que parece que lo ha metido en una caja, ¿verdad? Están encajonados ahí y te da esa sensación, yo creo, de agarrotamiento de las figuras, extrema, el realismo y ese dramatismo con el que están viviendo lo que es el descendimiento, y ese paralelismo entre la figura de Jesucristo y el desmayo de la Virgen María, ¿no? Y aparte otros personajes que aparecen, esos colores vibrantes que cuando lo ves al natural este cuadro no han perdido ni un ápice. Y me gustaría, David, que tú, que conoces en profundidad los detalles, pues un poco nos dieras más luz sobre él. Bueno, Ana de Hungría, que era una persona que amaba el arte y lo coleccionaba, muy familiar y muy unida a Carlos V, por cierto, sí. Por 1.500 florines hizo un cambio con la iglesia donde se encontraba el tríptico, porque esto era un tríptico, esta es la parte central. Sí. Hizo un cambio, le dice, mira, vamos a ver, yo quiero el cuadro ese, pero yo te voy a dar a ti 1.500 florines y un pedazo de órgano, y además te voy a intentar que alguien te copie perfectamente este cuadro, y tú me das el original, y me das este. Y gracias a ese cambio, por todo lo que te iba contando, se supone que allá por el 1555 es cuando llega a España la obra del descendimiento de Weiden. Y bueno, yo lo suelo decir, para mí, pidiéndole respetos a las meninas de Velázquez, para mí es una de las obras más interesantes a la hora de ponerte delante de esa tabla, que tiene una medida de 2 metros 20 por 2,62. Y es que es impresionante el realce que tiene, los estudios complementarios. Digamos, la muerte en vida representada en la propia madre, ¿no? La muerte en vida y la muerte, ¿no? Como esas dos manos, ¿no? Que aparece, sí. la mano de María y sí. la mano de Jesús ya muerto, están sí. tan próximas una de la otra, que ambas manos están dando a entender simbólicamente eso, lo que es la muerte y la vida, y estar muerta en vida, ¿no? A mí eso me ha llamado muchísimo la atención. El lápiz lazuli, el color más caro de la tabla, evidentemente se lo lleva ella, María, y ese blanco luminoso que a lo mejor no se ve por la pantalla, ese blanco que no es un blanco muerto, un blanco grisáceo con tendencia al amarillo pero verdoso, eso sobresale de toda la brillantez de los colores, de los matices del gótico que entonces trabajaban estos maestros, ¿no? Un cuadro muy interesante y, como ha dicho David, es para quedarse embobado cada vez que se tenga la oportunidad, y ahora que ya han abierto los museos podemos volver a hacerlo. Es impresionante el realismo que tiene. Pasamos a... Yo sé que nos encanta recrearnos en los diferentes cuadros, pero vamos a pasar al crucificado de Grunewald. Yo los nombres alemanes los llevo un poco regular. Es una escena del retablo de Isenheim, y la verdad que impresiona, pero desde otra forma. Aquí vamos a empezar por David, pero el cambio total que es desde el descendimiento a este retablo, ¿no? El cambio del color, de las formas, pero igual de realista, del dolor.
claro, para empezar una obra que está hecha entre el 1512 y 1516, que así aparece anotado, nos estamos centrando ahora mismo en la tabla central del retablo. Al parecer, dada la forma con la que pintó Grünewald, ¿no? A Cristo, los pies de Cristo, las manos de Cristo, la cara, esa cara putrefacta, esa sensación, incluso esa Virgen, ¿no? Esa María que no está resignada, está angustiada ante la muerte de su hijo, ya muerto totalmente en la cruz. Se habla de Grünewald como un genio y se le compara casi a la misma altura que Weiden y que el Bosco, ¿no? ¿Por qué? Porque esa obra es espectacular e incomparable a la corta producción que tiene este maestro, porque este maestro puede tener 40 tablas o 40 dibujos, o sea, tiene muy poco, su obra es muy poca, y este trabajo, el puntazo expresionista, desgarrador, angustioso, bueno, desmedido para el momento. O sea, se sale de su cotidianidad, vamos, es que no es normal. Eso iba a decir, se sale del contexto histórico, totalmente. Estamos hablando de 1500, si no... Es gótico tardío el estilo, y posteriormente, con los siglos, pasa al olvido y es rescatado por los expresionistas alemanes, que lo ven realmente como un paradigma de expresionismo, aparte de que también tiene algunos elementos del barroco. Y decir que incluso Picasso, cuando conoce esta tabla, hace su versión cubista de esta tabla, que yo lo estuve viendo estos días, y es muy curioso, pero claro, Picasso no se acerca a esta tabla con un afán religioso, sino con un afán de un poco de experimentar desde el punto de vista del cubismo un poco con esta composición. Grünewald, además, fue muy conocido porque tenía pasión por las crucifixiones, que era principalmente el motivo religioso que pintaba, y porque además las dotaba de un desgarrador, ¿cómo te diría yo?, expresión casi mística de las figuras. Y además, si se aprecia de frente, no sé qué pensarás tú, pero hay como una desproporción de los cuerpos. Las proporciones no están evidentemente perfectas, es un efecto buscado, y luego agranda las manos, las deforma, y el cuerpo de Jesucristo pues tiene todos los elementos que narra en la Biblia, laceración, la carne abierta con desgarro, la sangre, el color grisáceo. Y parece como si hubiera no sé, como que se recrean estos elementos del dolor, exacerbando esa sensación que nos da, pues de pena y de enfrentados con el tema de lo que fue la crucifixión de Cristo. Pero, perdona, David, que ir a preguntarte, el que está más deformado, la figura más deformada es la de Cristo. Claro, en todas las tablas, es que, todas las partes de la tabla. Es que el componente expresivo llevado a lo imposible es lo que es extraordinario en esta obra maestra, que puede ser como el descendimiento de Weiden, algo como el Jardín de las Delicias del Bosco, algo que está fuera de los libros de historia. Es que es algo que no se puede... Y es impresionante lo que ha dicho Marisa también, que el rostro de Cristo que acaba de aparecer ahí, esos labios rojos, con esas sombras verdes en los ojos, esos contrastes complementarios tan potentes y tan expresivos, de verdad que no es normal encontrarlo en el 1512, es que no es normal. Por eso ha potenciado y ha sido rescatado, porque hasta el 1920 no se sabía su nombre de verdad, ha sido rescatado por los expresionistas, bueno, y por cualquier persona que le interese el arte. Es que al ser acusado de luteranismo, él era el pintor de cámara de un obispo, no me acuerdo ahora del nombre, y entonces digamos que cayó en desgracia y a partir de ahí desaparece su nombre. Pero yo lo que le quería comentar a David era que si aislásemos solamente lo que es la figura de Cristo crucificado y prescindiéramos del resto del retablo,
y lo aisláramos y lo pusiéramos al lado de la representación, por ejemplo, de Dalí, estoy seguro que si hiciéramos un experimento con mucha gente no se plantearían que es de estilo gótico, que es una tabla del siglo XVI, o sea, lo verían como una composición totalmente moderna del Cristo, y yo creo que ahí está la grandeza de este artista. Claro, porque sale de su tiempo, ¿no? Y la obra también tiene un punto muy gracioso y muy importante visualmente, que es el dedito, ¿no? El dedito de San Juan así, ¿no? Sí. Ese dedito es un punto cerrado totalmente lleno de relevancia visual, es un elemento cerrado, un peso que es súper también dramático para ver la obra. Sí, sí, o sea, como te lleva directamente, ¿no? También hace esas líneas en el retablo. Bueno, pues pasamos a 1580, damos un salto pequeño al Greco. El Cristo abrazando a la cruz, que está en el Museo del Prado, una escena que además es muy repetida del Greco, ¿no? Es el camino del Calvario, quizás es ese momento más, el momento más admirado de este artista. Es el recorrido que hace Jesucristo camino de la cima del Gólgota. Y precisamente este camino que hace arrastrando la cruz, generalmente en pintura es un elemento narrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que estás narrando ese proceso de subir a la cima. Sin embargo, lo que hace el Greco aquí es una novedad, es decir, prescinde de todos los elementos que acompañan a Jesucristo, y lo que hace es pasar de narrar una escena a convertirla en algo totalmente emocional, algo totalmente espiritual y místico, que es el momento en el que, en un momento de descanso en el cual Jesucristo está abrazando la cruz, mira hacia Dios y dice: Dios mío, ¿por qué me has mandado este sacrificio? Digamos, está rezándole a su Padre, y está toda esa carga de intensidad dramática focalizada, por un lado, en la expresión de Jesucristo, en cómo abraza la cruz, y que no vemos a la cruz entera, solamente vemos un trozo de madera a la cual él se está agarrando. Hizo varias series de Jesucristo abrazando la cruz, y por lo visto tuvieron mucho éxito comercial y vendió muchas. O sea que, porque la grandeza es en lo que quiero incidir es que en vez de narrar toda una escena, se fija en un pequeño detalle, que es lo que permite que como espectador valoremos y entremos en contacto con el gran sacrificio que hizo Dios de sacrificar a su Hijo, que a veces eso nos pasa un poco desapercibido. Ya es raro que vendiera pues vendió muchos en aquella época. Yo te quería, porque en este cuadro me ha llamado la atención el rojo, que siempre se utiliza, es diferente, pero tiene la misma intensidad dramática, pero no es el rojo que se suele utilizar, ¿no? en las pasiones. Hay un aspecto, bueno, hay tres aspectos que me gustaría comentar, si no me voy de aquí. A ver, primero es que desde aquí hago un llamamiento a la baronesa Thyssen, por favor, que exponga esta obra que no está expuesta. Esto va a empezar. Me uno. Segundo, por favor, yo le pido a las personas que busquen en internet, que busquen esa gota de sangre que acontece en la parte superior de su ceja, sabiendo que la obra mide tan solo 66 por 52,5, que es un lienzo, ¿vale? Que comparen esa gotita que vibra, porque se ve perfectamente que vibra más, brilla más que el rojo de la túnica, con lo cual le da una perspectiva y una altura tremenda al ojo. Esta gotita que tiene aquí, que fue colocada con el pincel dejándolo caer, y pesa, porque tiene un peso y una textura increíble, le da un realce a ese ojo que es una maravilla visto de cerca. Por favor, lo pido, porque en el Google hay alta resolución de ese ojo, ¿vale? Y después, por otra parte, antes de irme a lo que tú me has dicho, el dedo de Cristo, otra vez, ese punto de atención, de peso, es muy importante donde lo ha colocado el Greco, porque es una línea imaginaria que se traza y que mueve, que va en consonancia con la cabeza, y mueve y lo hace aún más
expresivo, más manierista. Y ya después el tema del rojo. El rojo, hay una cosa también muy interesante en este cuadro, que es que el Greco lo hacía, y lo hacían otros maestros, pero el Greco lo hacía. Él pinta con densidad la piel. La piel, la cara, las manos, la cruz, la pinta con densidad, quiere decir que coge pintura y coloca y pinta. Pero cuando llega a la túnica, y ha pintado, digámoslo así, como que la limpia, la rasca. Al rascarla se queda con la superficie inferior, o sea, de abajo, y se ve la densidad del hilo, la densidad del lienzo. Ajá. Y esa densidad del lienzo desgastada de un salmón, de un rojo, que seguramente es el rojo cochinilla, el grana cochinilla, ese rojo desgastado que se ve de cerca el hilo del propio lino, de la propia tela, esa diferencia de textura entre la piel y la tela, eso es una maravilla. Porque se ve claramente la textura, el peso que tenía la túnica que portaba entonces Jesús. Claro, le da la textura, muy bonito a nivel plástico. Le da la textura de tela, realmente, claro, porque está basándose en el lienzo que está debajo. Claro, no la pinta, no la rellena de pintura, claro, como la mano, como la cruz, sino que la pinta y después al quitarla se queda con la última secuencia, que es lo que está debajo. Y ese efecto es impresionante, como la gota y el ojo ese, Yo pido por favor que la gente entre y mire ese ojo, Eso es un Antonio Saura. Ese ojo es un cuadro, es una crucifixión de Antonio Saura. Una mancha impresionante, vamos. Maravilloso el cuadro, al que nos sumamos, por supuesto, a que lo expongan, por favor, y podamos verlo, ahora que ya podremos viajar dentro de poco. Pasamos y nos damos un salto a 1700. Hablábamos de que queríamos hablar de una mujer, de la Roldana, con el entierro de Cristo. Una obra que hasta hace poco, quizás, o bueno, yo creo que mucha gente no conoce a Luisa Roldán. Ahí está, una mujer que es conocida en el mundo del arte a nivel internacional. De hecho, la obra creo que está en Nueva York, pero y es española. Y no la conocemos. Luisa Ignacia Roldán, hija del escultor Pedro Roldán, que a su vez tuvo 12 hijos y todos trabajaban dentro del taller del padre, pero la que destacó realmente con aptitudes para la escultura fue Luisa Roldán. Ella nace en 1654 y muere a los 54 años. Estaba trabajando también en el taller su marido, su futuro marido, que era Luis Ignacio de Arcos, y ante la oposición familiar, digamos que desobedece, y conoce este episodio como el rapto de la Roldana, porque llega un mandamiento judicial en el cual ella se puede ir a la casa de un tercero hasta que contrae matrimonio con su marido, abandonan la casa paterna y empiezan, porque el marido también era artista, a trabajar en pequeños encargos. El primer encargo que firma ella con su firma ya como escultora es el Ecce Homo, que está en la Catedral de Cádiz. Y a partir de ahí, y del éxito y de los encargos de cofradías, etcétera, se trasladan a Madrid, y ahí es cuando es elegida escultora de cámara de Carlos II, con un sueldo de 100 ducados que llegaban con 3 años de retraso, con lo cual la situación de inseguridad pecuniaria en la que vivía esta pareja era tremenda. Y para hacer frente a, digamos, económicamente a sus necesidades, puesto que los grandes encargos eran reales o de la Iglesia, empezó a realizar obras pequeñas en barro, que es la que vamos a ver a continuación, que se vendían muy bien. Muere Carlos II y la situación económica de esta pareja, que además tiene 2 hijos, es importante, porque tarda unos años Felipe II en nombrarla a su vez escultora de cámara. Y la situación fue tan extrema que pidieron que les dieran una vivienda cerca del Alcázar donde vivían los artistas, porque no tenían dónde vivir. Incluso el marido llegó a pedirle un trabajo a Felipe II. Cuando muere, Luisa Roldán no muere en plenitud económica, había pedido la declaración de pobreza para que fuera realmente el rey o bueno, la corona la que pagara los gastos de enterramiento, entierro de caridad. Con lo cual esta mujer,
que fue muy conocida en su época, que fue además aclamada, que vendió obra y tal, ese éxito como artista no fue unido a un éxito que le permitiera vivir cómodamente de su arte. Pasamos del Greco, que vendió mucho, claro, a Luisa la Roldana, que no tuvo tanta suerte como tantos otros artistas, como está sucediendo todavía a día de hoy. David, una obra que además se hace el descendimiento, pero también hace un nacimiento, la Roldana. No es de muy grandes dimensiones, pero aquí también el color juega mucho protagonismo. Por supuesto, ¿no? Me llama la atención, además del color, ¿no? Ese azul en primera plana, ¿no? Y jugando con el rojo vermellón, justamente en el otro lateral, ¿no? Me llama la atención que, utilizando el concepto del entierro, ¿no? Porque están enterrando a Cristo, haya utilizado la composición en L, ¿no? Hay muchos tipos de composición a la hora de tú elaborar una obra, ¿vale? Una escultura. Entonces, la composición en L es una composición muy inteligente por Luisa. ¿Por qué? Porque de esa manera asienta completamente ese descendimiento en la propia tumba. Sí. Entonces, esa lectura visual, que como yo suelo decir, no está en los libros, pero está aquí dentro nuestro, desciende cuando esa lápida termine cerrando, esa composición en L habrá desaparecido. Pero hasta entonces, digamos que hay movimiento gracias a esa composición en L, ¿no? La composición en L es muy utilizada para composiciones en obras muy estables. Por ejemplo, la Venus del Espejo de Velázquez, sí, es una composición en L, ¿no? Entonces aquí ella ha utilizado esas dos figuras de pie aguantando la lápida, y justamente fíjate qué interesante que el rojo vermellón que aparece al fondo, ¿veis? Detrás de Cristo, sí, cuando miras ese rojo vermellón o miras el azul, se buscan. Al buscarse, recorres ese espacio y en el centro está el exponente más protagonista, que es Cristo, que está muerto, ¿no? Es digamos, una composición también cerrada, porque las formas de Luisa son formas que ahí en esa escultura tienden a cerrarse. En el arte se puede hacer algo muy abierto y no llamar tanto la atención, o algo cerrado. Cerrado llama muchísima atención. En este caso, este enterramiento, ¿no? Sí. Son formas cerradas y así como que se queda todo. Pero más que nada me llama mucho la atención la composición en L. Es muy importante ahí en esa pieza, porque si cortas esas dos figuras o las eliminas de la composición, no funciona como tal la obra. Sí, una de las características también de Roldana en escultura era que, opinan que en expresividad de sus figuras superior con creces a su padre, y que luego las figuras de ella son figuras carnosas, y que por otra parte introduce personajes femeninos como la Virgen o las hermanas de la Virgen o María Magdalena en sus esculturas, y que consiguió de alguna manera humanizar las esculturas, un poco siguiendo las directrices del Concilio de Trento, que lo que quería era acercar un poco el arte a los fieles. Hablando de humanizar y hablando de escultura, vamos a una de las esculturas que más puede llamar la atención, sobre todo al público más general, aunque estamos viendo que hay mucho por descubrir en cada una de las pinturas, obras de arte que están relacionadas con la pasión, con escenas bíblicas, y es El Cristo velado, de Giuseppe Sammartino. Es una obra que por lo menos te tiene que poner los pelos de punta. Sí. Por lo menos. ¿Tú qué piensas, Marisa? ¿Nos lo llevamos o no lo llevamos? ¿Nos lo traemos o no lo dejamos allí? A mí, cuando la vi, yo creo que en Nápoles mejor no llevarse nada. Me impresionó tanto como el Cristo de Mantegna. O sea, los dos me dejaron como... O sea, ¿qué es esto realmente? A mí lo que me llama la atención, y de aquí vuelvo a decirlo, ¿por qué no es más conocido? Bueno, está empezando a ser conocido, yo creo que sobre todo por lo visual, porque es algo visual, y es verdad que las redes sociales ayudan a eso. Sí. Pero es cierto que no se conocía mucho hasta ahora, pero
para mí es que... Es que es impresionante, ¿eh? Tú entras en la capilla San Severo y aparece en el centro ese Cristo desplomado, inerte, muerto, ¿no? De una manera, con un realismo. Es que no... de verdad, es como cuando hemos hablado del descendimiento de Weiden o Sí, lo de sí, Grida. Es que esto está fuera bueno, pero es que justamente en la capilla esta verás las mejores esculturas que se han hecho y se ha representado incluso la red a través de mármol y demás. Sabemos que hay un boceto que es de Antonio Corradini y la obra es de Giuseppe Sammartino, ¿no? Es la representación de la muerte en escultura y es una obra realizada en el 1753. Bueno, de verdad, yo cuando las personas hablan ahora del hiperrealismo, Sí. que el hiperrealismo, yo digo, mira, perdóname, Sí, para hiperrealismo, vete a San Severo, sí. con mármol. Sí, sí, Y con decían mármol. que si había sido una técnica que era la calcificación Sí, de los sí. tejidos con cristales de mármol, o sea, que no podían creer que realmente vamos a ver, que fuera el escultor esculpiendo el mármol, valga la redundancia, el que hubiera podido conseguir esos relieves y esa transparencia, ¿no? Recuerda también la técnica de los paños mojados de los griegos, en cómo se va ciñendo la tela al cuerpo. Pero es que realmente vemos a un muerto, o sea, es que te impresiona por eso, la blancura de la sábana que tapa a su vez la piel mortecina a mí, vamos, sin palabras. Hay un estudio muy interesante también a nivel de iluminación, porque si esta pieza, la pieza escultórica depende de la iluminación que le da. Sí. Por eso discutía Miguel Ángel con Leonardo de qué era mejor, la escultura o el dibujo, ¿no? Sí. Y entonces, claro, cuando tú esa pieza la ves, yo he estado como 4 o 5 veces en Nápoles y he tenido la oportunidad de verlo. Entonces, cuando tú esa pieza la ves con la luz cenital, Sí. está trabajada de tal manera que parece que los pliegues están estudiados para que la luz incida sobre la pieza de manera cenital, que es de arriba hacia abajo. Porque el estudio que se ha hecho de los pliegues, ese claroscuro, juegan a favor de la expresión inerte del propio Cristo, ¿no? Entonces, esa pieza no la podrías iluminar de cualquier manera, había que iluminarla de manera cenital. Y de verdad que yo no sé qué pensarán las personas que nos están viendo, pero yo, entre las cosas más impresionantes de esta vida a nivel de escultura, está esto, el boquete del clavo de la mano, te acercas, Sí. y es que la propia superficie, el velo, se ha introducido es que de verdad eso es algo... No, es una obra maestra. Y que digan luego que para ser artista no hay que estudiar o hay que ser profesional. Esto es una obra de arte de un verdadero profesional. Bueno, quien quiera saber más, que vaya a San Severo, a Nápoles, San Severo, cuando abran San las Severo, fronteras, Nápoles. que es impresionante, es verdad que impresiona mucho esa capilla de San Severo de Nápoles. Pasamos de la Pasión. Ya como última selección nos hemos ido de lo que se representa de la Pasión, del propio Cristo, a la representación la representación en la calle de lo que ha sido la representación de la Pasión como nosotros lo conocemos, la Semana Santa española. En este caso con los nazarenos, de Joaquín Sorolla en 1914, que yo estaba ahí investigando, pero creo que en un principio iba a ser más tétrico de lo que luego se encontró este valenciano en Sevilla, ¿no? Se lo encontró, era diferente de lo que él creía que era. Sí, como tú dices, él llega a Sevilla en 1914 porque es un encargo del millonario americano Huntington, de la Hispanic Society, que le encarga varios lienzos, obras, por el amor que también Huntington le tenía a Sevilla. Esta obra se ha analizado bastante, a mí me hizo gracia
un crítico que decía que lo que había hecho Sorolla era un collage cofrade, porque hay elementos de varias cofradías. Por un lado el palio de la Montensión y por otro lado los trajes de los nazarenos son de la Hermandad de la Carretería. Y además, en un afán quizá de hacerle un homenaje a Velázquez, pues pinta esa cruz en rojo, si se puede ver en detalle, también que llevan los nazarenos. Él se instala en el atrio del monasterio cisterciense de San Clemente en Sevilla y bueno, empieza a tomar sus primeros apuntes, etcétera, está encantado con la luz y le escribe a su mujer una anécdota muy curiosa que dice que había estado buscando un nazareno para tomar bocetos y que al final había encontrado un nazareno pues así bien parecido, con las proporciones que él quería, y cuando llega el nazareno para posar se pone, pues, evidentemente, claro, se cubre y dice, no había caído hasta ahora que van totalmente cubiertos, dice, he estado perdiendo el tiempo inútilmente, ¿no? Entonces me hizo gracia porque, bueno, era una manera un poco un desconocimiento de cómo iban cubiertos los nazarenos en las procesiones en Sevilla. Pinta durante 28 días, a los 28 días se va y vuelve el 3 de abril y ya a finales de abril acaba la obra, o sea que se puede decir que la ejecuta en dos meses. Diferente a lo que tenemos siempre, ¿no?, en mente con de Sorolla, ¿no, David? Sí, o sea, quiero decir, hay también catalogada como 2000 y pico de obras del maestro, ¿no? Sí. Esta pertenece a la Spanish Society, a esos paneles que él pintaba, y a mí personalmente no es de lo más extraordinario de Sorolla, pero no, claro, pero lo que más me atrapa de la obra a nivel plástico, ¿no?, es la representación del movimiento, porque el propio paso está situado, está en movimiento, no lo ha captado, no lo ha cogido parado, están en movimiento. Entonces ha captado muy bien, porque si os dais cuenta, los cirios, las velas, ¿no?, cirios se llaman, ¿verdad?, que hay en lo alto del paso, están difuminados. Entonces la sensación de difuminación va creciendo desde el primer penitente, que es muy grande a la derecha, va cayendo la saturación y la definición hasta llegar hasta las propias velas de la propia Virgen, que están en movimiento. Entonces a mí esa sensación de movimiento, al mismo tiempo la sombra que proyecta cenital, en este caso esa sombra que hay en los pies de los propios penitentes, me parece un acontecimiento muy de estudio de la composición, como esa cruz que está como inclinada, ¿no? A mí me parece que captar el movimiento como él lo captaba era como bien se metía su contemporáneo Zuloaga. Usted lo que hace, maestro, es lo que se hará dentro de 100 años con la fotografía. Y Zuloaga, cuando decía esto, quería decir que es que cuando pasara el tiempo, es que la máquina iba a reproducir los colores, iba a captar lo que en un instante estaba ocurriendo en una calle. Exacto. Y evidentemente tenía razón, porque es que este es el instante de un momento de procesiones, porque lo ha captado perfectamente. Y es muy interesante también, y me callo ya, ¿vale?, es que la atmósfera interpuesta que hay entre el primer penitente, el que está en el centro, que está velado por el humo, y el palio, o sea, lo que es la parte de atrás. Esa diferencia, hay tantos espacios ahí en medio, hay tanto aire, tanta atmósfera, que eso es precioso, vamos, eso es... Pues la próxima vez hacemos una selección más corta, porque de nuevo se nos ha ido el tiempo, pero como hemos visto y nos habéis abierto los ojos, la Pasión de Cristo, las escenas bíblicas han sido representadas en muchas épocas, de muchos artistas, de muchas formas diferentes, pero es verdad que ha sido ha sido quizás la pasión, la forma de esa escena
de la pasión, de la crucifixión, del descendimiento, ha sido la excusa perfecta para un artista dejarse llevar, como hemos visto con el Cristo velado, el descendimiento, porque es todo sensación o sentimiento a través del arte. Pues de todas formas, muchas gracias. Ahora dejaremos unas imágenes de aquello que no nos ha dado tiempo, porque ha sido muchísimo lo que ha inspirado a muchísimos artistas, como hemos dicho, y así que a disfrutar de la Semana Santa, que se puede disfrutar con arte también, como lo hemos visto, aunque no haya en esta ocasión, ¿no? Marisa, muchas gracias. Gracias por invitarme y siempre, vamos, agradeciéndoos vuestra apuesta por la cultura. Ahí estamos, gracias a vosotros, sobre todo, que sois los que la hacéis realmente. David, muchas gracias, gracias a disfrutar con arte. Además podemos ver en tu canal de YouTube y en tus redes sociales también muchas más apreciaciones, muchas más obras. Pues nada, muchas gracias por este ratito, porque es muy bonito, ¿verdad? Se pasa estupendamente. Es como un concurso, oye, uno habla rápido, pero es muy divertido. O sea, yo que estoy acostumbrado a echarle guindas al pavo, pues yo espero que las personas que nos ven que disfruten, ¿no? Y de estas pinceladitas, ¿no? Sí. Y sobre todo que tengan la curiosidad para luego buscar estas obras y seguir aprendiendo, que es lo que yo creo que es lo que intentamos, poner un poco como el cebo, ¿no? Sí, porque si no aquí estaríamos horas y horas, así que es verdad que lo pueden descubrir, sobre todo eso. Es una forma diferente de descubrir la Semana Santa, ahora que no pueden salir a la calle, y aunque vayan a salir a la calle en el futuro, que saldrán, pero se puede disfrutar de otra forma. Redes sociales, Marisa Villén en Cuatro Cultura y David Saborido G en Instagram. Muchas gracias y nada, seguiremos atentamente todas esas cositas culturales que hacéis tan bien y que tanto nos hacen aprender. Muchas gracias. A ti. Gracias. Bueno, ahora vamos a unos minutos de publicidad, aunque les vamos a dejar un poquito, bueno, pues el regusto de todas esas inspiraciones con esas obras que nos ha dado tiempo a ver desde Dalí, Gauguin, así que les dejamos publicidad y volvemos con más cultura.